nos dan feedback, aprovechando y haciendo mención a la herramienta, que estamos muy abiertas a esto de seguir aprendiendo. Así que Siempre para su crecer, comentario siempre suma, abiertas al aprendizaje. sin duda. Ahora, mucho hablamos del feedback, ¿no? Pero, ¿qué es el feedback si nos empezamos a preguntar? Y bueno, yo considero que es justamente esto, lo que estábamos diciendo recién, es esto, una herramienta para crecer, es una herramienta que nos permite seguir aprendiendo, que nos muestra nuestros espacios de mejora, tanto como para dar o como para recibir. Sí. Sí. Creo que, bueno, cuando pensamos en salir a hablar de este tema, que si bien hay programas puntuales y la idea es practicar dar feedback, porque uno puede conocer la herramienta hoy con la tecnología, puede, qué es, y ahí está todo lo teórico de qué es realmente, pero lo cierto es que en las compañías cuesta tener bien maduro este proceso, esta herramienta que esté bien maduro en un proceso, es decir, esos espacios de conversación que realmente sean para escuchar, para aprender, para mejorar. Es decir, ¿cómo vamos a hablar con esta herramienta? Cuando empezamos a hablar de feedback, esto que dice Fa y lo tan importante que es una herramienta y que cualquier cosa vos podés buscarlo en Google, bueno, en ChatGPT y en todos los de inteligencia artificial que hay, que cada día te levantás y es uno nuevo, ¿no? En ese Sí, sentido, la totalmente. mayoría del tiempo. Pero no es ni más ni menos que una opinión sobre una situación que pasa. ¿Sí? Y por eso es tan importante tener en cuenta que es una opinión, porque depende de la persona que lo emite y depende cómo cada uno de nosotros lo va diciendo, la importancia y el impacto que tiene en la otra persona. ¿Por qué decimos esto? Porque si ves nuestros contenidos y si ves todo el resto, te vas a dar cuenta que somos muy pro y somos muy conscientes de lo que decimos genera una realidad. Por eso decidimos hoy hablar desde que el feedback, que si bien es una opinión, puede generar la realidad en otro. Y esa es la importancia de ser consciente al momento de darlo. Sí, totalmente. Y de la forma asertiva, cuando hablamos de forma asertiva también, que hacemos siempre mucha mención, es justamente esto de ser respetuosos a la hora de dar feedback, ser claros también, y para que este feedback también llegue y, a ver, bueno, después vamos a ir hablando, pero también justamente para que no se tome ni como personal, ni que suene de mala manera, justamente ese tacto, esa empatía. Sí. Por ahí bien como decimos, si bien hay pasos o bien sugerimos que sea bien un método, que cada cultura, que cada líder, que cada equipo tenga ese hábito, eh, es muy, muy preciado tener espacio porque es desde un lugar constructivo, decir, bueno, si yo escucho, como pasa con nuestra triada o a veces somos más, es, bueno, como me ve Ceci, como me ve Lore, qué valioso es ese aporte que me da ese compañero o ese líder. Ahora, ¿qué pasa cuando la persona lo da y recepcionamos una escucha a la defensiva, una escucha en donde vemos que afloran ciertas emociones en donde ahí, desde gestión humana, nosotros decimos, ok, el equipo no tiene maduro este método, no está acostumbrado, no incorporó cierto hábito. Entonces, ¿por qué quisimos hablar de esto? Porque es una palabra que se puso muy de moda, que está buenísimo, pero que no todos han tenido quizás esta oportunidad de tener una gestión de desempeño y que venga un líder y te diga, ok, vamos a hablar de esto, este fue el evento, en este evento es lo que yo vi, es lo que decía Ceci. Voy a dar mi opinión, pero sobre un evento, no es que puedo dar feedback de algo que no vi. Y que también que sea competente. Va por ahí el debate de hoy. Ahí dijiste algo que es sumamente importante, ¿sí? Que es la cultura. ¿Qué cultura estoy teniendo yo dentro de la organización que permito la práctica del feedback? ¿Qué cultura estoy teniendo yo en la organización que permito que el feedback, que las opiniones competentes con un dato preciso, en un contexto formado, ¿no? Con la idea de ser colaborativo, constructivo, abierto a que el otro lo vea, tengo la práctica de ese feedback tomarlo como una oportunidad de mejora. Eso es importante empezar a ver. Bien, y que exista justamente ese espacio para dar y recibir, que haya una retroalimentación, porque está buenísimo poder dar feedback, pero también está buenísimo escuchar y recibir ese feedback. Creo que ahí va el gran punto a quienes no tienen el hábito de escuchar. Hay muchas personas que a veces están en un rol en donde dan mucho, pero poco reciben.
Y ahí es donde también invitamos a esto de decir, ok, ¿de quién te rodeas? ¿De qué tema pedís feedback? Porque también es eso, el feedback hay que saber y ser muy preciso de qué tema vamos a hablar. Si no es como que se pierde, hay una infoxicación en ese discurso, Se va más el foco. todos los otros riesgos que después vamos a estar hablando, termina siendo una reunión que no es productivo para la mejora que buscamos. Claro. Esta es la importancia de ser oportuno, esto que vos decías, Fa, ¿no? Totalmente. El hecho de tener foco, de qué voy a hablar, de qué evento voy a hablar, en qué momento lo voy a hablar, porque también lo dijo más temprano, la importancia de esto de ser temporal, ¿no? Si pasa algo en la situación, tengo que empezar a hablar de esa situación, que esa es una de las buenas prácticas, porque si no es, sigue así, ok, pero ¿cómo sigo? ¿No? ¿Qué es lo que estás viendo que tengo que seguir continuando con esa práctica, por ejemplo? Bien, y Ceci, lo que vos decís también, eso es súper valioso, traer el dato, traer la situación puntual, Sí, buscar el momento, ser oportuno, todo lo como vos lo comentaste, buscar el espacio también y el tiempo de no estar a las apuradas, hacerlo rápido, mantener la calma y buscar el dato, llevar el dato, la situación particular, qué fue lo que pasó que a mí me está haciendo ver esto, mostrarlo desde ahí. Creo que es oportuno mencionar que hay situaciones en donde quienes están con cierto cargo, en cierta función, con ciertas responsabilidades, todo el tiempo tienen que estar atentos a esos microfeedback, por así decir, esto de ser el oportuno, cuidando todo esto sensorial y emocional como mencionan, pero más allá de eso tiene que estar la formalidad de decir, en X periodo, cada tanto nosotros nos reunimos a poner en práctica el real del feedback. Esto es lo que vamos a evaluar, esto es lo que vamos a conversar y acá es donde va a estar el ida y vuelta de lo que venimos conversando. ¿Qué es lo que pasa por lo general? Uno de los errores, y nos podemos empezar a meter ahí a filosofar, como decimos, de cuáles son los riesgos quizás, dar feedback sin que te lo pidan. sí, Y por ahí es esto, ¿no? De lo sonoro, como vos bien decías, Lore, del ser asertivo, decir, bueno, ¿cómo digo esto? Y es, bueno, yo te di feedback, bueno, pero es feedback, sí, bueno, pará. claro, Eh, ¿cómo? Andamos por la vida tirando feedback a todo el mundo, dando Que, feedback. como, que hay una claro. realidad también, ¿no? En las organizaciones hay momentos que se tiene que dar feedback por una cuestión de gestión de desempeño sin que alguien lo pida. Pero, ¿por qué? Porque es habitual, porque hay una rutina y es lo que se aconseja que se haga. Pero sí, no deja de ser esos espacios cuidados y que la cultura esté acostumbrada a esos espacios con un plan de acción. Esto que vos decías de la retroalimentación, de volver a juntarnos. Doy un feedback sobre un tema, hacemos un plan de acción en conjunto y damos un tiempo para después volver a charlar para ver, dar ese seguimiento de qué necesitas de mí, ¿sí? Como organización y qué necesitas en otro aspecto. Bien, porque ustedes recuerden también que siempre, bueno, lo que vos decís, esa situación, siempre hay un comportamiento que está impactando de una manera positiva o negativa en nuestro ir o en nuestro Exacto. día a día en la organización. Entonces, eso justamente, a eso vamos, a que a veces uno puede tomarlo, puede ser una opinión, como bien decíamos, pero ese impacto está. Entonces, bueno, a ver, ¿cómo accionamos? ¿Qué hacemos en base a eso que está pasando? ¿Nos está beneficiando o no? Y bueno, desde ahí construir. ¿Qué es lo que vamos a construir? Por eso es tan importante de decir, ¿es adecuado ahora dar feedback? ¿Para qué voy a dar feedback? Y una cosa es el feedback y otra cosa es el feed forward, que siempre nosotros decimos que todos los líderes, tutores o mentores tienen que hacer un correcto uso de eso, porque si voy y te digo, mira, esto no me gustó, o esto está mal, por esto y por esto, bien, pero ¿qué hay en el post de eso que se dijo? Y ahí es cuando corporalmente también, en chiste, no chiste, recién hacía esto de alguna manera que tirar feedback por tirar, es lo que a veces se ve en las mesas de reunión, que no estamos viendo que quizás sean feedback constructivos o esto de dan opinión, pero esa opinión está sin querer teñida por alguna emoción que predispone a que sea un combate y no un debate, como bien decimos siempre en el equipo, y que se va de foco
a dónde es que queremos dar el feedback de ese evento puntual. Esa conducta que decías vos, Lo, ok, estamos acá sentadas, queremos ver nosotras cuando nos reunimos de parte de Nexa, vemos esto, cada una da el feedback de eso, y ahí es construir, porque también es eso, cómo después integramos todos los feedback. Ahí está el feedback uno a uno y después el feedback de... Y ahí está la famosa retroalimentación. Y está bárbaro lo que decís, porque al principio hablaste, ¿no? Esto de que el feedback a veces es una palabra de moda y mi organización tiene que tener feedback. Bueno, armemos feedback. Bueno, pero pará, ¿estamos preparados? O sea, dimos los estándares necesarios, las tareas, las responsabilidades, para que la persona sepa antes de yo darle un feedback que capaz que digo, mira, esta tarea no está hecha y la persona ni siquiera sabía que esa tarea había que hacer, lo cual también es feedback para la organización, ¿sí? Tal cual, Pero tal cual. que sea una práctica cuidada, consciente y programada. Ahí, no quiero que te quedes ahí, digamos, porque me parece súper copado, en el sentido de que eso es feedback, ¿qué nos pasa a nosotras como profesionales en gestión humana? Eh, Quieren implementarlo, notan que ya es momento de decir sí o sí tengamos metódico o el hábito de reuniones de feedback, bárbaro, pero hay una cierta, o sea, ciertos pasos previos a que eso sea posible. Y ahí me parece que está bueno lo que hablamos siempre a nivel desarrollo de los líderes que van a ser responsables de esta parte del proyecto o que van a llevar esto, es decir, porque esto después se tiene que documentar también. Sí. Hablando, ¿no? De decir, bueno, está buenísimo lo que hablamos, pero ¿qué hacemos con lo que hablamos? Y, ¿Qué hacemos con lo que hablamos? y sí, Sí. y más allá de que, a ver, ahora estamos hablando de prácticas que sean pactadas o que sean organizadas por la empresa y demás. Pero en otros momentos a veces nos surge, estamos trabajando con alguien y queremos darle ese feedback. Siempre el tema del pedir permiso, de Fundamental. ser respetuoso, hacer Primer las paso. consultas claro, hacer las consultas que se quieran hacer, sacarse todas las dudas, pero ser respetuoso y pedir permiso, puedo darte feedback, te puedo decir algo con respecto a este tema, y desde ahí, ¿Me En un permitís? A momento, ver si ¿no? está habilitado. Y a veces te dicen que sí, y en esa escucha con microgestos, qué importante acá meter también la comunicación no verbal. En esto de que en el mundo empresarial, sí, sí, proceso de feedback, pero uno tiene que tener mucho tacto y poner el termómetro, decir la cultura, cómo está usando la herramienta, qué apertura realmente tiene en esta escucha cuando alguien le sugiere una mejora. Ahí es mucho de nuestro valor agregado en el sentido de cómo quienes estén en parte de gestión humana o quienes estén liderando estas cuestiones bien de desarrollo de equipo, hacer las preguntas que corresponden a ese diagnóstico. Bueno, yo digo diagnóstico porque estoy reacostumbrada, las escucho y digo, ok, es este el diagnóstico, pero es lo que decías vos, es decir, bueno, pará, a mí me gusta cuando de parte nuestra el feedback es, no es momento, o pará, o mirá, está buena la idea que tenés, pero consideramos que primero preparemos para que esto suceda. Eh, Creo, todo el tiempo digo que si esto no se le hace el espacio realmente que merece, es donde suceden después uno de los tantos riesgos, reuniones por reuniones, o bien se pierde información rica, decir, bueno, y después vienen los enojos o los reclamos, porque si esto yo te lo dije en abril de 2024. Y vos te quedás como, ¿qué Y vos te pasó sí. quedás, ahí? Claro, tal cual. ¿cómo van a materializar ese feedback? Digamos, eso también es muy importante. El tema de decir, ok, tengo ganas de utilizar la herramienta y ir un paso adelante también pensando, ¿cuándo es que alguien puede considerar que es momento de aplicar, de implementar feedback? Sí, y ahí dijiste algo fundamental, porque empezamos a hablar de decir, bueno, ¿cuándo es el feedback asertivo? Y para hacer un repaso hasta acá, de saber que es una práctica que tiene que estar habilitada por toda la organización y un acompañamiento de los directivos, de los gerentes, de los líderes, y también que haya una retroalimentación. ¿Por qué? Porque también es necesario que los líderes escuchen el feedback de los colaboradores.
Y ahí lo que vos decías antes, hay un feedback quizás formal con un procedimiento de gestión de desempeño en lo que es la organización, pero también hay feedback informales, cuando viene un colaborador y te dice, mira, esta tarea no me quedó clara, no puedo hacer esto por tal herramienta. Ahí tenés un feedback continuo que es necesario nosotros empezar a ver, ok, ¿qué plan de acción tomo? Ojo, porque a veces hay feedback que vos decís, no se puede, o es un feedback totalmente fuera de lugar, ¿viste? Cosas que vos decís, no sé, un cambio de uniforme. Y no vamos a poder hacer un cambio de uniforme porque hay detrás un montón de otras cosas para trabajar. Entonces, no todo el feedback tiene que ser tomado y plan de acción. Hay feedback a veces que decimos no corresponde, o no es el Bien. Ver momento. los criterios, me parece que es muy Exacto. importante en todo esto de hablar de los métodos, de los pasos, eh, mucho cuidado de la parte emocional, porque si no está bien cuidado la parte emocional, a ver, el objetivo de quien habla es que llegue el mensaje, pero después de esa conversación que la persona siente entusiasmo por la mejora. Re. Sí, es Claro, fundamental y eso. también separarlo, si bien somos personas, también separarlo personal, que esto no es personal, que es basado en un hecho, en un dato, pero no personal, no es, no es con la intención de herir a nadie, ni que nadie se sienta herido, sino justamente por algo particular que tiene que ver con nuestro trabajo, con nuestro día a día. Y ahí acabas de decir algo que por lo menos es lo que siempre conversamos. Eh, Cuando está en lo sonoro, digamos, no se ve en la palabra en sí, pero nosotras ponemos el termómetro y percibimos desde la corriente sensorial y emocional que no está haciendo con una voz constructivo de entusiasmo, que ese líder cuando plantea las mejoras hay mucho enojo. Digo enojo como emoción básica, porque puede ser otras cuestiones, ¿no? Pero Sí, es frustración, etcétera. Tal cual. el preparativo el prepararse antes de dar el feedback. Hablamos de cuidar al otro, pero el que lo va a dar, ¿qué preparación tuviste vos para darlo? Y también el que escucha tampoco pretende, porque hay una fantasía con esto de que en el mundo laboral todo contento, que a ver, no existe organización de cualquier tipo, hasta familiar, sin enojos. La seriedad va a estar. A veces hay colaboradores que esperan que el líder esté siempre sonriendo y el líder está hablando de alguna cuestión que pide corrección y lo más coherente es la seriedad. Entonces, la expectativa del que escucha, la preparación de quien lo da, eso. Claro, y también fíjate que, bueno, eso basándonos en quizás algunas correcciones, pero si hablamos de un reconocimiento, el feedback en base a reconocimiento, esa coherencia también entre, claro, entre el cuerpo y entre lo que estoy, cómo me estoy comportando, cómo me estoy mostrando y entre lo que estoy diciendo, porque si yo te digo, está buenísimo lo que hiciste, tu trabajo está buenísimo. Y vos decís, ¿y estaba bueno o no estaba bueno al final? Entonces también eso, esa es prepararnos también así, de esa manera, preparar el cuerpo. Y no es que tenés que hacer una clase de yoga antes de dar feedback ni respiraciones, sino bueno, centrarte también en ese O sí, momento. quizás a alguno le haga O sí, bien. bueno, sí. Depende de dónde Sí. estás viniendo en ese momento, sí. A ver, Ahora, está también, bueno lo que... Sí, no, eso perdóname. también lo que, no, lo que decíamos en ese sentido, de que también tener cuidado los no, lo que nosotros aconsejamos no hacer, ¿sí? Que es solamente espacio de feedback de corrección, como dice Lore, tener feedback también de reconocimiento, que no sean los feedback de corrección en público, ¿sí? Sea en público interno de la organización, equipos, compañeros, etcétera, o clientes, porque a veces uno corrige adelante del cliente. Entonces, esas palabras del siempre, nunca, jamás, De marcar el todo. dato, de eso de ser conciso. Sí, hay palabras como las mencionabas recién que nosotros siempre estamos como tratando de cuidar cuando preparan esa narrativa para dar esa devolución o dar ese reconocimiento, que sean muy cuidadosos y detallistas en qué palabras eligen y bueno, y después tiene que estar muy en sintonía y con lo corporal, como decías vos, Lore. Hay veces que hay personas que sin querer no toman esta consideración y van a decir, bueno, sí, yo me junté justo ese día porque somos personas, por eso decimos que los líderes tienen que saber que todo el tiempo tienen que trabajar su gestión emocional.
si vas a reunirte para felicitar, pausa. ¿Vos estás en ánimo de celebrar? Si no lo estás, que es válido porque te sentís mal, estás cansado, fatigado, lo que fuere, hasta le puedes decir, mira, yo había planeado para hoy, pero, porque también es esto, ¿no? Avisar a la persona, no es que vos la agarras de la mano y decís, vení que te doy feedback. Ah, ¿qué estás haciendo? Vení. Vení. También es eso, ¿no? Es como ambas partes tienen que estar preparados. Porque también es una cuestión de que la persona que lo recibe pueda disfrutar de eso que está escuchando, porque es una gran oportunidad para crecer y para mejorar, como bien empezó diciéndolo Lore, que es por ahí. Sí, exactamente. Así que bueno, linda tarea tenemos como líderes, ¿no? O como gerentes, o como también responsables de área, cualquier área sea, ¿está? Como para poder ser Colaborador. conscientes, colaboradores. También, a ver, esto de la tarea, por lo menos es un tema que a nosotras nos gusta mucho por una cuestión como bien dicen, la práctica hace el maestro, y también la otra es que de los errores uno aprende mucho. Más de una persona puede estar vivenciando en estos momentos, querer aplicar esto o que le haya pasado de ir a dar feedback a alguien y no tuvo la respuesta que esperaba. Y eso también hay que hablarlo porque hoy en día las demandas para liderar como que son muchísimas, carrera de esto, carrera del otro y más todas las habilidades blandas. Y bueno, hay que equilibrar todo este desarrollo, es la nueva era de liderar a conciencia, con cuidados, como lo estaban diciendo hoy, y la verdad es que puede fallar, no siempre van a tener la respuesta que quieren, y ahí también es un feedback para uno decir qué hago cuando del otro lado alguien quedó en una emoción o tuvo una respuesta que no me la esperaba o no era lo que necesitamos para el equipo, ¿no? También poner esto sobre la mesa, que quienes estén escuchando sepan que es una herramienta simple de entenderla, pero aplicarla puede tener desafíos y que no con personas puede fallar, diría, y es algo del aprendizaje continuo. Y Sí. esto Y que esto, vos decís es perdón, sí, importante sí. porque, por ejemplo, hay empresas que nos convocan o algo y dicen, bueno, quiero hacer una gestión de desempeño, ¿está? Pero antes, que en definitiva es un feedback programado, ¿sí? Y estructurado, esto que hablaba Fabi, esto de documentado, con plan de acción, etcétera. Pero también hay que tener en cuenta que nos pasa, decir, bueno, voy a dar feedback, bueno, ¿le viste el perfil de puesto? ¿Le viste cuáles eran tus expectativas? ¿Cuáles son las tareas? ¿Cuáles son los objetivos? La respuesta es no. Entonces, primero hacer una ¿Qué periodo revisión toman, interna. Ami, también? ¿Qué periodo toman? Tal cual. Entonces, tenemos consultas en ese sentido, de empresas que vienen y dicen, quiero hacer gestión de desempeño. Bueno, antes, para llegar a eso, tenemos que hacer un montón de cosas antes. ¿Sí? Cómo definir tareas, responsabilidades, ver cómo lo comuniqué, ver cómo lo acompañé a la persona, porque a veces empujamos a una, que hablábamos la otra vez, ¿no? De que es muy competente en un puesto y lo voy llevando porque es competente en otro, hasta lo puede llegar a la incompetencia, a la parte técnica, porque no acompañaste ese desarrollo de carrera. Entonces, claramente el feedback no va a ser un feedback constructivo porque la persona de por sí a veces va a estar hasta frustrada, Sí, Sí, lo que agotada, cuesta es frustrada. ahí, agotada, agotada. frustrada, y lo que cuesta gestionar eso y empoderar para que la estima de ese profesional, de esa persona, no se siente incompetente. Tal cual. Arrancamos 2025 diciendo el tema de la educación, y el primer tema que decidimos entre las tres es hablar esto del feedback porque consideramos que no se puede mejorar algo que no se conoce, y con esta herramienta podemos de alguna manera aprender juntos, conocernos, decir, bueno, qué es lo que cada uno tiene que aprender. Bien. Y si no lo están poniendo en práctica aún, los invitamos a que lo empiecen a hacer, que hablen de esto con el colaborador o con su responsable directo, con quien lo quieran aplicar. Decirle de que es una práctica, de que, a ver, vamos a entrenarnos juntos también, si no quieren el acompañamiento de algún profesional que los pueda guiar también, pero de llevarlo a la empresa y decir, bueno, a ver, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Qué te pareció? ¿Cómo te sentiste? Y siempre eso, chequear, Sí. ir chequeando con el otro, a ver cómo estuvo, cómo me viste, y demás. Eso es un ejercicio que se va practicando como todo entrenamiento hasta
que sale como lo deseamos. Me encantó cómo cierra. Me parece excelente esto de, sobre todo, recordar que somos personas y que estás hablando con personas. Entonces, Y que- ser muy cuidadosos desde ahí. sí, y poner sobre la mesa el error desde un lugar más natural, ¿no? Es Sí, como, pareciera que más crecemos y es como, bueno, esperar a que año a año el feedback sea cero, algo de mejorar. Como también sacar ese mito, los mitos del feedback, ¿no? El mito del feedback que hay para hacer hasta memes. Entramos a todo una reunión bien. y salimos todos contentos. Sí, nunca. O Qué bueno generar o también gestionar, ¿no? En ese sentido. entre eso ponerle humor, por lo menos nosotras lo hacemos y que nos vamos acompañando, decir, che, ¿cómo me duele escuchar este feedback? Más allá que me lo tenés que dar y lo tengo que recepcionar porque si no, no crezco, no mejoro en esto, pero entre nosotras está rehabilitado. Pasa mucho tiempo entre nosotras que cuando nos damos cierto feedback ya conocemos cuáles son nuestras zonas de mejora y nos vamos acompañando. Che, fíjate acá, y bueno, conectar con esa reacción del otro porque está procesando lo que uno le dice y tiene, digamos, dos tipos de conversaciones, la que tiene con quien habla, con ese emisor, y por otro lado la interna, decir, ok, acá la pifié. Y ahí también tener en cuenta que no todos les gusta ver que hacemos las cosas mal, me incluyo como ser humano, no, nadie va totalmente feliz a escuchar que algo todavía no le encuentra la vuelta o no le sale bien. Así que este espacio también pensaba desde ahí, que los invitamos a que lo practiquen de un lugar más humano, como dice Ceci, eh, y que esto se hace en lo colectivo. También es eso, invitar a aquellos que todavía no tienen quizás compañeros, que el aprendizaje social es clave para esta herramienta. Así que, bueno, agradecemos el tiempo dedicado. Para mí y para las chicas es un placer compartir esto con ustedes. Escuchamos cualquier recomendación, cualquier feedback, así que bienvenido a eso. Muchas gracias, que estén bien, buen Chao, jueves. gracias. Gracias.